Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, y dentro de Matinal tenemos esta cita obligada el primer y último miércoles de cada mes. Hoy es 4 de noviembre y por tanto primer miércoles del mes, y damos la bienvenida a don Rafael Gotró. Doctor, buenos días. Muy encantado de estar con ustedes, Domingo. Es un verdadero privilegio, y sobre todo con nuestros televidentes, tanto acá como en todo Allende los Mares, como se dice. Así es. Y es. como cada día que tenemos la oportunidad de contactar a los amables televidentes, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga todos los hogares que están con nosotros a partir de este momento. Así es. Doctor, cuando introducí el tema decía que es un tema que da risa, pero es un tema muy serio. Muy serio. Muy serio, porque es un problema lo de la flatulencia o la vida, lo que tú dijiste hace un resta calidad de vida, porque hace que usted se sienta incómodo de estar en público. Cuando usted le salen estos gases, ya sea por la boca, por el mal olor, el olor fétido, como se dice, o por el ano. Entonces, les decía yo a los muchachos que buscando información me di cuenta de la gran cantidad de espacio que ha ocupado entre literatos y gente dedicada a la Divina Comedia de Dante, un libro. En la Divina Comedia de Dante, en El Quijote de Miguel de Cervantes, correcto, en la obra de Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, se habla de este tema. Francisco de Quevedo, Julio Cortázar, son autores que han dedicado espacio para referirse a este tema, que comentaban usted y yo fuera de cámara, doctor. Usted decía que en países de América Latina le quitan la D. Aquí regularmente lo identificamos como el peo. Sí. Pudiera ser un término vulgar, pero en la literatura está escrito como pedo, que correcto, es como se identifica. Entonces vamos a pasarle la palabra para que usted nos hable de qué son estos, qué provoca esta situación. Fíjate, es interesante el que hayamos escogido los dos este tema desde la semana pasada. Habíamos estado observando en nuestra clientela privada, en el historial clínico que toma más o menos como una hora, en el interrogatorio, los pacientes insisten en la flatulencia, en la distensión abdominal. Hay afecciones que producen más que otras la llamada flatulencia y la acumulación de gases. Normalmente la acumulación de gases en el organismo es normal. No es una enfermedad la flatulencia, es un síntoma. Eso que quede bien claro. Entonces, esa inquietud de nuestros propios pacientes nos hizo ver el hecho de que varios de ellos nos decían: doctor, yo tengo hasta temor. A mí me pasó en el Teatro Nacional, en una obra llena, en un silencio sepulcral, que mis intestinos comenzaron a moverse y yo no tenía otra opción que no fuera dejar que mi gas saliera por el ano, y resultó ser fétido. O sea, eso hizo que todo el mundo mirara alrededor como la molestia del olor, el olor desagradable. Entonces muchas personas se preguntan, el pedo tiene un nombre científico, se denominan ventosidades anales. Ventosidades porque es viento, es aire. Gases. Entonces, antes de entrar en que todo ser humano amerita y necesita gases en su tracto gastrointestinal, o existen gases en el tracto gastrointestinal, ¿cómo se producen? Entonces, fíjate, el tubo digestivo amerita desde que tú entras la comida a la boca, cuando tú tragas saliva, cuando tú tragas cualquier tipo de alimento, comienza el movimiento de todo el tracto gastrointestinal. El esófago tiene movimientos para llevar la comida de la boca al estómago, que es su primera parada, una vez que lo masticamos y lo deglutimos en caso de alimentos. Entonces, sin embargo, hay afecciones en el esófago o cualquier tipo de afección que impida el libre trayecto de la peristalsis normal que tiene el tracto gastrointestinal, tenemos un problema que resolver, y el paciente va a tener un problema sintomático. En el caso del esófago, un adenocarcinoma de estómago que entra al esófago o un cáncer de esófago va a producir una detención en esa peristalsis. El paciente va a tener dificultad para tragar, que es lo que se llama disfagia. Sin embargo, hay una afección que no es maligna,
que conlleva a una contractura del tercio inferior del esófago, donde los alimentos van anchando la parte fina y en el cual el paciente en principio solamente puede deglutir líquidos, pero desde que deglute algo que come mucho el dominicano, como el plátano, la carne y los mismos víveres, el esófago detiene ese alimento, no tiene peristalsis, es un trastorno de la motilidad esofágica que se denomina acalasia, que es un tema que no hemos tratado, pero es un tema importante, lo padecen muchas personas que nos están llamando, hay que dilatar esa zona, no es maligno y el paciente puede, a base de dilataciones, pues resolver el problema. Cuando el alimento llega al estómago, el estómago tiene la combinación de las enzimas que provienen del páncreas en su función exógena y las enzimas que provienen de la vesícula biliar a través de la bilis. Los pacientes colecistectomizados, es decir, que le quitaron la vesícula, esa bilis que se produce en el hígado va directamente al intestino, pero es fundamental para el proceso de la digestión. Entonces, cuando el alimento pasa 2 horas en el estómago y se combina con el ácido clorhídrico, que es lo que llamamos el bolo alimenticio, que está 2 horas el proceso de la digestión, entonces al pasar por un orificio denominado el píloro duodenal, constantemente en el organismo humano hay peristalsis, es decir, hay movimientos intestinales que hacen que la comida vaya avanzando por el intestino delgado. Hablamos la semana pasada y describimos en qué consiste el intestino delgado, que mide 8 metros, que es muy delgado, es mucho más grueso en la parte superior que en la parte inferior, y a través de ese intestino delgado y de la peristalsis y el avance de ese bolo alimenticio, el intestino a través de sus vellosidades va tomando todos los nutrientes que necesitamos para la vida. Una vez termina ese gran proceso de la asimilación de los alimentos, siempre con esa peristalsis o movimientos intestinales, va a llegar a través del final del intestino delgado a lo que denominamos la válvula ileocecal, que es el final del ilio y el inicio del ciego, que ya es intestino grueso, que es por donde esa pequeña válvula, todo lo que entra comienza a ser desecho. A través de la misma peristalsis, sigo hablándote de la peristalsis, va avanzando el bolo fecal o el residuo o el bagazo, como le llamamos a algunas personas, y el intestino va moviéndose y haciendo que avance hasta llegar a la ampolla rectal, y con un estímulo cerebral estimula la ampolla rectal y el paciente tiene deseos de defecar. Ahora, cualquier paralización que ocurra de la boca al ano, inmediatamente, sobre todo en la parte que va inmediatamente por debajo del estómago, es decir, después que pasa primera, segunda y tercera porción del duodeno, cualquier afección que detenga la peristalsis, inmediatamente el paciente se va a distender y es causado por una emergencia médica que debe ser investigado inmediatamente. Casi siempre que hay una detención de la peristalsis significa que el organismo se está defendiendo y se paraliza totalmente, y esto puede ser, por ejemplo, en una apendicitis perforada, en una colecistitis, es lo que llamamos un ilio paralítico, una obstrucción por una diverticulitis. Esa peristalsis también, cuando está acelerada, produce evacuaciones líquidas o diarrea. Cuando va lentamente es la constipación, en el cual el paciente tiene dificultad para evacuar sus desechos. Ahora bien, ¿en qué consiste el que todo el mundo tiene normalmente gases? Vamos a empezar por la parte superior. Los gases que se forman en la parte superior del tracto gastrointestinal generalmente lo producimos nosotros mismos. Ahora mismo tú y yo hablando estamos tragando aire. En la comida, sobre todo en el caso de ustedes, tú en tu oficina que estás comiendo y en ese momento surge una noticia importante, pues tienes que parar la comida, o si tienes mucha hambre, comer muy rápido, para poner un ejemplo, para ponerte de ejemplo a ti, que es el caso de millones de dominicanos que tienen que tragarse la comida. En el deglutir la comida muy rápidamente tragamos una gran cantidad de aire. Cuando tragamos saliva, nosotros hablando estamos tragando aire hacia el estómago. ¿Qué cosas aumentan esa cantidad de aire normal que el ser humano tiene dentro de su tracto gastrointestinal? Las personas que comen y mastican mucho chicle, esas son gentes que son ansiosas, y tú lo ves todo el tiempo. El que está masticando un chicle está tragando constantemente saliva y se va a comenzar a distender. Hay enfermedades
como las gastritis, la inflamación de la mucosa gástrica, el Helicobacter pylori y afecciones como la enfermedad de Crohn o las enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de mala absorción y la enfermedad celíaca, enfermedades coadyuvantes que pueden producir una mayor cantidad de gases y ser más desconfortante al paciente que la padece. Ese gas normal generalmente sale del organismo a base de lo que denominamos un eructo o aerofagia, produce distensión, disconfort, una cantidad lo vamos a eructar, una cantidad va a pasar al intestino delgado y otra cantidad va a pasar al colon. Como estamos mirando, la gran mayoría de los gases que nosotros tenemos normalmente lo ingerimos nosotros mismos a través del medio ambiente, hasta conversando, estamos tragando aire, y la única parte del intestino donde produce sus propios gases es en el colon, que es nuestro tema central del día de hoy. Sobre todo porque se trata de un problema que ha causado, ahí mismo, el mismo Dante en su Divina Comedia, en libros tan famosos como lo que tú mencionaste, escritores, premios Nobel que tú has mencionado, hablan de que han sido causa de separaciones de pareja, causa de rompimientos. Bueno, pues Julio Cortázar en una de sus obras, en la obra Lucas, un tal Lucas, en el capítulo que tiene que ver Lucas y sus pudores, habla de la incomodidad que resulta para una persona con este, vamos a llamarle padecimiento, ir a utilizar los servicios, utilizar los baños de una casa donde esté de visita. A todos nosotros nos ha pasado que usted tiene que ir al baño, usted siente esa incomodidad y usted no quisiera que se le saliera una flatulencia de esa por el escándalo que pudiera provocar en una casa pequeña probablemente. Es correcto. Entonces, eso es una incomodidad sumamente molestosa para la persona que tiene entrando a la parte que más quiero hablar en el día de hoy. Sí, pero yo quería hacerle una inquietud, doctor. La fetidez de la flatulencia obedece al tipo de alimentación, de alimento que se ingiera. ¿A qué se debe que haya unos más fétidos que otros? Esos gases, dijimos lo fisiológico. Okay. Normalmente, una persona en su vida normal expulsa entre 15 a 20 ventosidades anales por cada 24 horas. Nadie las va a contar, pero eso científicamente ocurre como vía normal. En ocasiones, esas ventosidades o la gran mayoría de las ventosidades no producen mal olor. Ahora, ¿cuándo? Y es el tema del día de hoy y lo más molesto y nuestros consejos, puede ocurrir una fermentación que produzca las ventosidades anales en una forma muy maloliente. El intestino grueso, ya explicamos qué es la peristalsis, el intestino grueso o colon tiene en todo su trayecto desde la ampolla rectal, desde la ampolla, la válvula ileocecal hasta la ampolla rectal, en toda su mucosa, lo que llamamos bacterias buenas. Las bacterias buenas viven con el intestino y viven dentro del intestino y nos defienden de bacterias malas. Estos se llaman Lactobacillus acidophilus y es lo que la gente conoce como probióticos. Cuando hay una destrucción de las bacterias que nos defienden en el organismo o bacterias buenas que conviven con nosotros desde el nacimiento, hay una destrucción de la flora intestinal. ¿Y qué produce? Pudiese ser tu próxima pregunta y la inquietud de los televisiones, de los amables televidentes, una destrucción de la flora intestinal. Por ejemplo, una persona que tenga una infección de garganta o una infección de oído y le den antibióticos de amplio espectro oral. Los antibióticos destruyen la flora intestinal que nos defiende y cantidad de personas que nos están mirando después de tomar antibióticos le da diarrea porque no tienen bacterias que los defiendan, que son las bacterias buenas, que son los acidófilos. Entonces, las personas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que sufren de jaqueca y son adictos a tomar medicamentos para los famosos dolores de cabeza con fotofobia, destruye la flora intestinal. Algunos alimentos que producen fermentación, dentro de esto es lo que va a ocurrir. La leche, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa tiende a producir
que el gas pase directamente, porque la lactasa que está en el intestino, que absorbe la lactosa de la leche y los lácteos, no se queda en el intestino, no es absorbido, pasa al intestino grueso y puede producir ventosidades anales muy fétidas. La parte más importante de tu pregunta, ¿qué ocurre o qué mecanismo ocurre cuando lanzamos un gas fétido? Que no existe un ser humano que esté exento a lo que estamos explicando en este momento. Ahora, no siempre los gases fétidos son productos de una enfermedad, pero sí son en excesos y en molestos, y se acompaña de los ruidos intestinales que a veces tu vecino sentado al lado en un espectáculo donde haya silencio se oyen correr, generalmente van a tener este tipo de problemas con la expulsión de gases sumamente fétidos. No, también no es un sinónimo de mala educación, porque mucha gente que es mal educado, se tiraron retenerlos produce mayor distensión. Entonces esa persona... Aunque hay gente que lo disfruta también. Sí, pero no es... incluso, fíjate, el sonido de los pedos va a depender también, o las ventosidades anales, va a depender de la contextura de la fisura anal. O sea, el gas se va a acumular en la ampolla rectal donde se acumula la materia fecal. Fíjate que hay personas que dicen, cuando estoy defecando, antes de defecar sale una cantidad de gases malolientes, y a veces se me mezclan materia fecal con gases simultáneamente. Ahora, la pregunta de nuestros amables televidentes, ya estuvimos explicando la importancia que tiene la flora bacteriana. Sin embargo, hay alimentos que pueden producir fermentación. Dijimos que de todo el tracto intestinal, en el único lugar que se producen gases internos, producto de fermentación, es en el colon. Okay. Todo el resto de los gases que nosotros producimos son gases que ingerimos por la boca. Ahora, ¿qué sucede en el colon para que un gas no huela y un gas tenga un olor fétido? Esto va a depender, en primer lugar, del tipo de alimentación que tenga el paciente. Esa era la inquietud. Hay alimentos predisponentes a fermentar. Ejemplos: el brócoli, el coliflor. Las personas que son vegetarianas y que comen muchas verduras tienen tendencia a tener flatulencia y las famosas ventosidades que pueden ser fétidas. Porque esto en el intestino grueso, con las bacterias, no pueden ser digeridas, y entonces se producen bacterias como los lactobacillus coli, que son bacterias malas, y al fermentar pueden producir las ventosidades en una forma desagradable. El aguacate, los guandules, las habichuelas, las personas que comen mucha fibra para el estreñimiento, como la fibra, como tú te la entras en la boca, va a salir al ano, no se absorbe, tienden al llegar al colon, pues en una persona estreñida, pues fermentar y producir gases muy fétidos. El estreñido, la persona que padece de estreñimiento, donde, fíjate bien que en el estreñimiento, una persona va a donde mí y me dice, yo paso 5 o 6 días sin evacuar, pero no se pasa 5 o 6 días sin comer, porque es un tubo de entrada y de salida. Quiere decir que esa persona que no va al baño 5 días, tiene comida que hace 3 comidas al diario, tiene 18 comidas que han entrado al organismo y su residuo no ha podido salir. Ahí hay un gran cambio en la mucosa que nos defiende, lo que llamamos los lactobacillus acidophilus o bacterias buenas, en el cual juega un papel preponderante en la producción de fermentación. La vida moderna, óyeme esto, Domingo, la vida moderna, no la vida de nuestros antepasados, ha hecho que esto haya tenido una repercusión que al nivel de la mayoría de las personas que nos están mirando en condiciones normales, lanzan y les preocupa el lanzar gases fétidos hasta con su pareja, con sus amigos, en la oficina, en cualquier lugar público donde se encuentren. ¿Por qué? Porque los embutidos y lo que compone toda la preparación de ese embutido para llegar al consumo, los conservantes, las carnes conservadas, las carnes enlatadas, todo esto al llegar al intestino grueso, las bacterias buenas no tienen la oportunidad de eliminarlas, y entra en el producto de la fermentación, en el cual hay amoníaco y hay azufre e hidrógeno.
mucha parte de esto se absorbe, mucha parte de esto sale y es lo que produce, la producción de estos componentes, la que produce el mal olor a rata en fermentación, en los casos en el que tú tengas una gastroenteritis y te dé los primeros síntomas, generalmente no son por el ano, tú comienzas a oír los ruidos intestinales, pero antes de ir al proceso de la diarrea, tú vas a decir, el paciente te va a decir, doctor, yo estoy eructando como huevo podrido. Cuando comiste algo que tenga Escherichia coli, que tenga salmonella, que tenga Shigella, una bacteria que pueda infectar el tracto gastrointestinal, el primer signo es ese olor a huevo podrido que tú botas por la boca en forma de eructo. Como tenemos que hacer una pausa, doctor, vamos a dejarlo ahí para que usted nos siga después de unos mensajes comerciales hablándonos de esos signos. Usted decía que no es una enfermedad, es un signo de que algo está pasando. Pero que vamos a seguir enfatizando en ese tema. ¿Cuándo hay que hacerle caso? Después de unos mensajes comerciales. Volvemos ahora.